Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Pueden levantar la mano. Y si no, pueden ponerse de pie. Gloria a Dios. Les prometo que no será una hora. Amén. Vamos a dar un pensamiento de la palabra del Señor. No nos podemos ir sin el pensamiento de la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 22. Amén. Gloria a Dios. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Leo la palabra del Señor para ustedes bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 33. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron con fuerza, y ellos dijeron nada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu poder, tu misericordia, por tu Espíritu Santo, por este pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Imploramos que tú nos bendigas a través de tu palabra, nos ministres, nos hables, rompa las cadenas, los yugos, las ataduras, te lleves todo miedo, toda incredulidad, toda rebeldía, toda apatía, toda indiferencia, toda indolencia. Sometemos a las tinieblas en el nombre de Jesús y pon en nosotros, Señor, la fe, la carga, el amor y la visión por tu obra misionera. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, sin sentar la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Cristo vive. Y bien, con la ayuda del Señor, quisiera hablarles sobre el tema: no tengas miedo, no te hará falta nada. Cristo vive y a su nombre. No tengas miedo, no te hará falta nada. Y a su nombre. Uno de los grandes obstáculos en aquellos a los que Dios llama es el miedo a lo que ha de venir. Amén. Porque cuando se escucha a un misionero que testifica, normalmente habla de muchas pruebas, dolor, enfermedad, accidentes, muerte. Y entonces la gente como que se llena de miedo, de temor, gloria a Dios. Pero también nos hablan de las victorias, sanidades, milagros. Pero normalmente no nos acordamos de eso. Nos acordamos del momento duro, difícil. Y de hecho nuestro cerebro se traumatiza es por momentos duros y difíciles. Amén. Olvidamos momentos de felicidad, pero siempre tenemos presente momentos de vulnerabilidad, de gran escasez, de hospital, de peligro, de operación, de accidente. Eso siempre como que es difícil de borrar. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Dios nos mostró a través de su palabra y a estos hombres que lo obedecieron, que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque de momento, cuando Él los envía, Dios estaba presente en la tierra, estaba nuestro Señor, pero Él tenía que irse, tenía que partir y ellos tenían que continuar el trabajo. Pero ya Dios les había marcado el camino y las pautas y les dijo, gloria a Dios, las directrices completas, específicas de lo que debían hacer y de lo que debían esperar. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, aquí en el capítulo 22, en el verso 33, Él les pregunta, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa.
Amén. Porque Dios le dice, id, pero no llevéis bolsa. ¿Y qué era la bolsa? La bolsa era el lugar donde se llevaba el dinero. En mi país decimos donde se metía la caleta, gloria a Dios. Donde se metía el por si acaso, el por si falla la fe. Alabado el nombre del Señor. Amén. Pero Dios les prohibió llevar dinero. Amén. Les prohibió totalmente, aunque ellos no eran muy adinerados. Pero los seres humanos somos listos. Podemos decirle a algún amigo, a algún hermano, a alguna persona de confianza, oye, ¿por qué no me prestas que el Señor me envió? Y yo cuando venga trabajo y te lo pago, ¿verdad? Porque es complicado, gloria al nombre del Señor, irse así de buenas a primeras sin tener nada a un lugar desconocido, a hablarle a esas personas desconocidas porque le tenemos terror a lo desconocido, gloria al nombre del Señor, porque no confiamos en aquel que realmente nos llamó. En un culto como estos, siendo yo un muchacho, estaba en el altar llorándole al Señor en el llamado que Dios hacía a mi vida a las naciones, y yo tenía mucho miedo, gloria a Dios, mucho terror de salir, y Dios tomó allí, yo hablando con Dios allí llorando en el altar, y Dios tomó una hermana y fue hasta donde yo estaba, gloria a Dios, y me impuso las manos y comenzó a hablarme profecía, todo lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y era precisamente preocupación por el futuro, qué iba a suceder, qué iba a pasar. Recuerde que soy hijo de pastor y he tenido momentos difíciles en la casa de mi padre y estaba lleno de esos miedos. Y el Señor comenzó a decirme, no te preocupes, yo soy el que te envío, yo soy el que te llevo, yo te voy a proveer, te voy a responder con cosas grandes y poderosas. Gloria al nombre del Señor. Y aquello llenó mi corazón, hermano, de fe, de confianza. Y toda esa profecía que el Señor me dijo, la hice un cántico para que no se me olvidara. Gloria a Dios. La hice un cántico que cuando estoy en momentos difíciles, se la canto al Señor como recordándole, tú me prometiste que con cosas grandes me ibas a responder, que tenía que trabajar para ti, que tú ibas a suplir. Y hermano, en momentos duros o difíciles o de escasez, o la canto a capela si estoy por la calle, o tomo el piano, la guitarra y comienzo a cantarle al Señor. Bienaventurado aquel que tú escogieres y atrajeres ante ti para que habite en tu casa. Tú responderás con cosas grandes y poderosas. Y puedo decir que después de más de 20 años he visto la gloria de Dios, la provisión de Dios, la salida de Dios, la solución de Dios y la palabra de Dios siendo contestada a un simple siervo. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de los que está aquí. Pero sí tenía ese miedo, ese pánico de dar el paso como al vacío. Pero ahí no damos paso al vacío. Ahí está la mano de Dios para sostenernos. Y a su nombre. Y Dios le dijo, no vayan a llevar bolsa. No vayan a llevar dinero. No pidan prestado, no rebusquen, no saquen para allá. Ustedes simplemente vayan, obedezcan, prediquen, hablen, testifiquen. Y nosotros estamos hablando aquí de un Dios proveedor, de un Dios sanador, de un Dios sustentador, de un Dios que no se equivoca, que no miente, de un Dios que responde. Y ese Dios es genuino y verdadero. Y a su nombre. Entonces Dios nos está diciendo, al decirle no vayas con bolsa, le está diciendo vas a pasar momentos de escasez, vas a pasar momentos donde no tendrás nada. Gloria a Dios. Y eso ya, ay Dios mío. Y entonces ¿qué como? Y entonces me muero de hambre. Y entonces no te vas a morir de hambre. No vas a quedarte endeudado para siempre. No vas allí, hermano. Y a veces en el frigorífico usted encuentra luz, agua y maná. Gloria a Dios. Amén. Y más nada, gloria al Señor. Pero está la mano de Dios que suple y que provee.
Yo he visto Dios usando cuervos, hermano, de estos tiempos para proveer. He visto borrachitos que han entrado a la iglesia y han dejado una ofrenda allí que no la ha dejado nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Cosas impresionantes. Dios, puedo decirle con total convicción que hasta el día de hoy Dios ha provisto. Y a su nombre, Dios ha provisto. Y entonces el Señor le dice: no llevéis bolsa sin alforja. La alforja era un saco un poco más grande, donde se podían llevar alimentos, el por si acaso, ¿verdad? Llevan alimentos, porque la bolsa se usaba para viajes cortos. Pero cuando usted sabía que iba a recorrer unos kilómetros, que iba a durar unos días, entonces, bueno, vamos a llevar la alforja, porque en la alforja cabe el pan, cabe el queso, caben las pasas, cabe la agüita, gloria a Dios. Y como que vamos a ir, pero aquí llevamos lo nuestro. Eso habla de recursos propios, de recursos humanos, de recursos físicos. Gloria a Dios. Amén. Y Dios les prohibió rotundamente: no podéis llevar ni bolsa, ni dinero, ni alforja. Bueno, yo no tengo dinero, pero tengo un pan por ahí de hace 2 días. Tengo unas galletas por allí. Tengo, gloria al nombre del Señor, algún arrocito por allí. Tengo algunas pasitas por allí que se usaban mucho para viajar. Amén. Pero el Señor le dijo: prohibido llevar provisión. Y era que Dios era egoísta o quería hacerlo pasar necesidad. Dios les estaba dando la enseñanza de su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. No podían llevar bolsa, no podían llevar alforja, pero también le dijo: y sin calzado. O sea, que iban descalzos. No iban descalzos. Llevaban sus sandalias. Pero le está hablando sin vestimenta, sin ninguna provisión extra, sin un doble manto, sin una doble capa, sin un doble calzado. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Le está diciendo sin ninguna protección. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Porque Dios quería demostrarle que Él los iba a guiar, pero también que les iba a alimentar, pero también que los iba a proteger. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esto tiene que darnos a nosotros gozo y confianza. Si Dios nos ha llamado y nosotros no vemos nada y vemos el futuro más bien oscuro, pero Dios ha dicho: yo te he llamado, te he escogido y te voy a enviar sin bolsa, sin alforja, sin calzado, porque yo voy a ser el que te voy a sustentar. Y a su nombre. Y dice la Biblia, y ellos regresaron, pero ¿sabe qué Dios sí les dio? ¿Sabe qué Dios sí les dio? Dios no les permitió nada de eso. ¿Sabe qué Dios sí les dio? Dios les dio autoridad. Le dijo: os doy autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda serpiente, sobre principados y demonios. Es lo que Dios le ha dado a la iglesia. No tenemos recursos económicos, humanos y materiales, pero Dios nos ha dotado de su gloria y su poder. Dios nos ha dotado de su unción santa, de su presencia, de su autoridad, hermano. Y aunque se pare adelante el adversario, ellos vienen con espada y jabalina, mas nosotros vamos en el nombre del Señor. Ellos vienen con recursos, confían en sus carros y sus caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuánta gente va con recursos y se cansan, se agotan, fenecen, pecan, defraudan? Gloria a Dios, hacen cosas terribles.
Recuerdo un libro de un misionero que salió al Amazonas a predicar la palabra del Señor, lleno de fuego, lleno de fe, lleno de gozo, estadounidense, y se mete, hermano, en las etnias más profundas de la selva y comenzó a estudiar sus dioses y se le olvidó de hablar la palabra. Ya no predicaba, ya no evangelizaba, ya no oraba, ya no cumplía el ministerio y fue a estudiar la flora, la fauna, los animales, y cuando regresó ateo. Escribió un libro acerca de que Dios no existía y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fracasó por no llevar la gloria de Dios, por no llevar la presencia de Dios, aunque fue enviado con muchos recursos intelectuales, económicos, logísticos. No llevaba lo más importante que lleva la iglesia, que es la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos el trabajo, Dios se encarga de lo que nosotros necesitamos. Dios ya sabe lo que necesitamos. Si usted tiene una esposa, Dios le va a proveer para que alimente a la esposa. Si tiene unos hijos, Dios le va a proveer para que sustente a sus hijos. Si tiene un coche, Dios le va a dar para el mantenimiento del coche. Dios le va a dar lo necesario, lo que Él cree conveniente. Gloria al hombre del Señor. Pero ¿sabe qué le digo? Nada te va a faltar. No te preocupes. Anímate a servirle al Señor. Créele a Dios, créele a su palabra, hermano, y Dios te responderá por fuego. Y a su nombre. No significa que no tuvieron necesidad. Imagínese ir a predicar sin dinero. Y no era aquí el Parque Rivalta y volver a casa a tomar agua, a tomarse un café, a ir, caminar. Mi padre cuenta que una vez le dice el pastor: usted tiene que ir a abrir obra a Barquisimeto. Nos vamos tal fecha. Él con 8 hijos, su esposa. Lo mandaron como a 12 horas de casa. Digo, vamos. Recuerdo que él llevaba siempre un portafolio marrón. Ahí llevaba todos sus quehaceres, sus utensilios, su ropa, que eran un par de pantalones y un par de camisas, no tenía más. Y dice que, bueno, Barquisimeto es una ciudad como Valencia o más grande, quizá más grande que Valencia de aquí. Y en una avenida de esas iban a la camioneta, el pastor le dijo: bájese aquí. Y él se bajó. No tenía contacto, no había teléfono. Y dice que comenzó a caminar: Señor, ¿y ahora yo qué hago por aquí? Y yo empezó a evangelizar y ya empezó a oscurecerse y se metió por una casa: buenos días o buenas tardes. Mire, vengo a predicarle la palabra del Señor. Pase. Se pasó y empezó a predicar y a predicar y se hizo de noche. ¿Y usted no ha comido? No. Y le dieron cena. ¿Usted tiene que dormir? No. Usted quédese aquí. Y fue la primera familia que se ganó para el Señor y se convirtió en la Antioquía de esa ciudad. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que no estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando de historia contemporánea. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hermano, y dice que ahí comenzó, esa familia se convirtió al Señor, bueno, los vecinos, y ya tenía donde ir a dormir, ya él lo tomó como su casa, ya. No tenía otro sitio, no había iglesia, no había ministerio, no había pastor, no había nada por ahí, absolutamente nada. Tenemos un Dios proveedor, el Dios que proveyó allá a los discípulos, el Dios que sigue proveyendo el día de hoy. ¿Sabe qué, hermano? Yo pensaba, bueno, yo voy a ahorrar. Yo trabajaba y ahorraba y tenía mis ahorros. Y yo le decía a mi madre: no, cuando yo me case con los ahorros, por si acaso voy a tener ahí una cuenta de ahorro. Y lo tenía. Pero el Señor vino y hizo, desbarató todo eso. Qué bonito que Dios desbarate nuestros planes. Qué bonito que Dios arruine nuestros planes para que construya los de Él, que son excelsos, que son poderosos, que son hermosos. Y a su nombre. Entonces ellos se enfrentan a un desafío que nunca se habían enfrentado. No me voy a alargar, les prometí. Primer desafío que nunca se habían enfrentado: ir solos. ¿Ir qué? Ir solos. Usted, cuando tiene un pastor,
y no aparece, a los varios días el pastor dice, oye hermano, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Verdad? A mí no me gusta estar atosigando a nadie, pero ya veo varios días, oye hermano, ¿está bien? No lo he visto por la iglesia, eso te ayuda. O por lo menos te mantiene la expectativa de que hay alguien que está pendiente de ti o que sabe que no estás. Pero ahora ellos iban solos. Iban solos. Iban sin el Señor. Pero el Señor a la distancia estaba con ellos. Pero físicamente iban solos. No es igual ser creyente que a usted le toque ser pastor. Usted es creyente y llega un día cansado y dice, mira, hoy es culto de oración, que se lo piensa, te puede quedar allá en casa. No tiene, y no le estoy dando la excusa aquí porque el que tiene el llamado no se queda. Pero en última instancia usted dice, bueno, hoy, que Dios me perdone hoy. O está enfermo, está cansado, está fatigado, se siente mal. Pero cuando vayas, no te puedes dar ese lujo. O usted le llegó la familia a la casa, le llegó la familia, le llegó la suegra, le llegó la mamá, le llegó el papá, le llegó quien sea. Y usted dice, bueno, hoy en día es familiar, hay culto, pero me quedo porque estoy con la familia. Es válido. Pero cuando sea, vaya solo, no puedes darte ese lujo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando eres líder, cuando eres pastor, cuando estás en un sitio, no puedes darte esos lujos que antes te podías dar. Ahora enfermo, cansado, fatigado, enluchado, con ánimo, sin ánimo, como sea, ahí tienes que aparecer. Ese era un desafío. ¿Cuántos alaban al Señor? Cumplir la misión. Ellos tenían que cumplir la misión. Pasara lo que pasara, llueve, truene, relampaguee, haya comida, no haya comida, desayune, almuerce, cene, se duche o no se duche, duerma o no duerma. Ellos tenían que cumplir la misión y punto. Y a su nombre. Porque solo cumpliendo la misión, Dios iba a cumplir con ellos. A veces Dios no cumple con nosotros, porque nosotros no hemos cumplido con Dios. Y mire, la misericordia de Dios se extiende de una manera tan poderosa que a veces ni cumpliendo Dios cumple. Y a su nombre. ¿O no lo ha sentido? Claro que lo hemos sentido. A veces ni cumpliendo Dios cumple. Pero aquí Dios estaba comprometido a cumplir la misión si ellos cumplían la suya. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el desafío, levantarse por la mañana, no tenían que comer, no tenían que desayunar, no tenían que comprar, no tenían con qué comprar, pero salían. Y de repente Dios tocaba el corazón de alguien. Venga hermano, métese aquí, vamos a desayunar. Desayunaban. Vamos a almorzar, almorzaban. Y si no, pues ayunaban. ¿Cuál es el problema? Nadie se ha muerto por ayunar un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 40 días. ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir, había una disposición a lo que viniera. No pasa nada. Lo que venga, lo aceptamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Total que fueron. Ellos fueron. Pero no solamente fueron, ellos regresaron. Porque irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces Dios los envía y Dios nos envía y Dios nos está enviando, pero llega el momento en que va a volver y va a volver, hermano, con el fruto de lo que trabajó, de lo que sembró, de lo que regó, y con la cosecha de su trabajo va a regresar. Es decir, que Dios nos está diciendo que no vamos a fracasar. Dios nos está diciendo, si tú aceptas el reto, no vas a fracasar. Vendrás, vas a encontrarte desafíos, pero vas a venir con tus manos llenas de gavillas del fruto de tu trabajo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y entonces regresan. Aquí está cuando ellos regresan. Y entonces Dios le dijo, yo lo estaba esperando aquí. Estaba esperando aquí. Y entonces donde le hace la pregunta, ustedes, cuando yo los envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, le dice en el verso 33, ¿os faltó algo? Eso te pregunta el Señor hoy, ¿te ha faltado algo hasta el día de hoy? ¿Te ha faltado algo? Yo digo que en mis planes nunca hubiese
imaginado lo que Dios ha hecho? No. Si somos honestos, Dios siempre nos da más de lo que, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te faltó algo? ¿Te ha faltado algo? Ni nos ha faltado ni nos faltará. Ni nos ha faltado ni nos faltará. Ni nos ha faltado ni nos faltará. Ni te ha faltado ni te faltará. Si le sirves al Señor, si le eres fieles a Dios, si te guardas para Dios, si le eres íntegro a Dios, ni te ha faltado ni te faltará nada. Y aunque usted vea, hermanos, que no vea, aunque no vea recursos y no vea nada, no pasa nada. Dios es el Dios proveedor. Y Dios provee en el desierto. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:5, si no me equivoco. No había materia prima, no había tiempo, no había espacio, no había materia. Y Dios dijo, hágase. Y aparece materia, espacio y tiempo. De la nada. Dios por su palabra llama a la existencia lo que no existe. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos, yo puedo contarle aquí numerosos milagros económicos. Pierdo aquí horas y horas contándole milagros económicos, milagros físicos, milagros espirituales, milagros de creativos que yo he visto de Dios. No nos faltó nada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Os faltó algo? ¿Os faltó algo? Nada. Entonces está diciendo Dios, no es con tus recursos, es con los míos. Está diciendo Dios, yo soy el que te envío. Tú no eres el que vas, yo te envío. Y si yo te envío, yo te suplo, yo te proveo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre está diciendo Dios, es un trabajo de fe. El obrero es digno de su salario. ¿El qué? No el vago, el obrero. Porque si Dios nos envía y lo que hacemos es llorar, pero no caminar, porque hay gente que lo que hace es llorar y no camina. Pero el Señor dice es caminando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Y a su nombre, si nosotros cumplimos, Dios cumple. Y hermano, y Dios no falla. Dios no falla. No tengamos miedo, no tengamos temor. No permitas que nadie venga a hablarte, a susurrarte al oído, a decir eso tan loco, no es para ti. Eso porque ellos tienen un trato especial. No, no creas mentiras del diablo. Créale a Dios, porque hermano, Dios es poderoso. Si Dios te llamó, Dios te capacitará, te enviará, te suplirá. No tengas miedo, no te preocupes, no te va a hacer falta nada. ¿Cuánto lo creen, amados? Yo no solo lo creo, lo he vivido hasta el día de hoy. Lo he visto en mi familia, lo he visto en casa de mis padres. En una ocasión no había nada para comer. Termino con esto. Y mi padre estaba desesperado, agarró la camioneta y se fue a ver qué Dios provee por ahí. Y yendo de camino volcó un camión lleno de espagueti. Y usted sabe ya que un camión que vuelca, lo natural es que agarre la gente todo eso. El seguro paga todo eso. Y llegó con la camioneta que no le cabía un espagueti. No solamente comimos nosotros espagueti meses, sino toda la iglesia también. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, porque nosotros éramos pobres, pero los otros eran pobreza extrema. Los que iban a diezmar eran pobreza extrema. Imagínense eso. Era complicado. Si nosotros teníamos 1 kilo de harina, ellos no tenían ni la sal. Y Dios hizo un milagro. Y yo recuerdo cuando no había carne, mi papá se iba a un río con una atarraya.
Y lo recuerdo porque él decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ¡brum! Tiraba eso. Y eso caía ahí. Y hermano, y entre varios teníamos que tirar para sacar la cantidad de peces que sacaba de ahí. La gente se quedaba asombrada. ¿Y sabe qué él hacía? Lo repartía a la iglesia. Porque le digo, estaban peor que nosotros. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y los vecinos por ahí dicen, no, pero en ese río no existe esa cantidad de peces. ¿Quién los mandaba? Mi Señor. El Dios que suple. El Dios que provee. Lo he visto desde niño, lo he visto en mi casa. Lo he visto hasta el día de hoy. Hermanos que han ido a pagarme. Hace algunos años me iban y me pagaban el agua durante meses. Durante meses fueron y me pagaron el agua. Yo no tenía ni para pagar el agua. Y una de mi esposa dice, vaya porque es que por lo menos demos la cara. Y fui. Yo mire que vengo a dar la cara porque tengo esta dirección, que yo tengo meses, casi un año que no pago el agua. No, aquí está todo pago. No, pero alguien lo ingresó. No, aquí siempre viene alguien a pagarlo. Dios envía a su ángel. Mire, hermano, y me arrepentí de haber ido, porque al siguiente mes me llegó la factura. ¿Cuántos alaban al Señor? Me arrepentí de haber ido. Si no hubiese ido, estuvieran pagando todavía el ángel de Jehová. Cristo vive para siempre. Y a su nombre, Dios suplirá. No tengas miedo. Ve tranquilo, sírvele al Señor. Vamos, despedémosle gracias a Dios. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Alábale un momento, hermano. Alaba su gloria, su poder. Alaba al Dios.